1974. Profesional de artes escénicas con énfasis en actuación y dramaturgia del Instituto Superior de Artes ISA de la ciudad de La Habana. Especialista en pedagogía y psicología en el arte. También es doctorado en Ciencias sobre Arte en la Universidad de las Artes de Cuba en diciembre de 2002. Trabajó como presentador y guionista en la televisión cubana durante 4 años. Es asesor y tallerista de comunicación ante audiencias y medios. En ese sentido, ha trabajado con altos dignatarios de la política colombiana, con directivos de varias empresas multinacionales y colombianas, y con las principales agencias de comunicaciones estratégicas del país. Así que le damos la bienvenida al periodista y por supuesto el día de hoy tallerista Adiel Quintero, a quien les damos los muy buenos días. Bienvenido. Bueno, yo no soy periodista de estudios, trabajé como periodista en Cuba, en la televisión cubana durante 5 años, y ya llevo acá 10 años. Por ahí muchas veces me dicen, pero tú eres cubano, pero ¿por qué no hablas así como los cubanos y todo eso? Pues una de las cosas que tuve que hacer para poder trabajar en la televisión fue neutralizar el acento, y lo más chistoso es que lo hice con un español que hablaba así, y entonces el tipo fue el que nos enseñó, tenía unas técnicas muy buenas para eso. Entonces tuve que neutralizar el acento. Llegué hace 10 años acá a Colombia, y en estos últimos 10 años he estado trabajando mucho, como decía, como asesor en comunicaciones estratégicas de varias personalidades del gobierno. He trabajado mucho con la policía, con altos mandos de la cúpula militar, entrenándolos para hablar ante medios de comunicación, precisamente por toda la experiencia esta que había tenido en Cuba, como presentador, como locutor, haciendo doblajes. Muchas veces también me tocó hacer doblajes. Uno de los que más recuerdo fue una ocasión que me llamaron para hacer un doblaje en un documental que era sobre un perro, y el perrito hablaba, narraba el documental, y yo tenía que hacer la voz del perro, imagínense. Más o menos me tocó algo así. Yo había estudiado mucho en esa época, había estudiado mucho la técnica vocal, porque mi tesis de doctorado justamente trató sobre eso, sobre la técnica vocal para los actores. Y entonces por ahí pues me contactó una persona que fue la que hizo el documental, y me tocó hacer hasta de perro en una ocasión narrando un documental. Extraño mucho esa época. Yo digo que ser presentador, ser locutor es una actividad realmente muy bonita, y cada uno de ustedes en sus áreas de desempeño, en las radioemisoras en las que trabajan, pues me imagino que se disfruten mucho eso. ¿De qué va a tratar esto? Me pidieron, en la Universidad de Antioquia me pidieron que les hablara sobre este tema, y lo enfoqué desde cómo manejar la información de una manera estratégica. Muchas veces ustedes, como locutores, ustedes deben generar la información, deben saber comentar las informaciones. En muchos casos ustedes son los que van a redactar, los que van a proponer, los que van a narrar, a llevar los contenidos del programa, y lo que vamos a hablar acá es de cómo hacer que esos contenidos sean mucho más inteligentes, mucho más estratégicos, y cómo hacer que esos contenidos sean mucho más atractivos para la audiencia. De todo desde una perspectiva muy contemporánea, muy moderna. Los elementos que resumí en esta conferencia, en esta charla que van a recibir ustedes ahorita, son elementos que vienen de las teorías más recientes sobre cómo manejar la información y cómo hacer que esa información sea verdaderamente atractiva para el público, para la audiencia con la cual ustedes se relacionan. Y hablando entonces de autores contemporáneos, Edward de Bono. Este es uno de los grandes expertos, uno de los gurús en la creatividad en el mundo. Este señor, Edward de Bono, ha escrito más de 70 libros sobre creatividad, y en uno de sus textos más significativos, y uno de los más recientes, se llama 6 marcos laterales para gestionar la información. Este señor plantea lo siguiente: la atención es un elemento clave de la percepción. Sin la capacidad de centrar la atención, solo vemos los patrones conocidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que propone este señor en este libro? Este señor dice: hoy en día nosotros estamos rodeados de información, por donde quiera tenemos información. Pensemos, por ejemplo, ¿cuántos medios de comunicación tenemos nada más en Colombia? ¿Cuántas estaciones radiales? ¿Cuántos periódicos? ¿Cuántas revistas? Y todo el tiempo el público está recibiendo información.
si esa información no tiene elementos cautivadores, si esa información no es contada, no es presentada de una manera interesante, entonces la audiencia no nos sigue. Entonces perdemos conexión con el público, porque el público está bombardeado por todos lados en gran parte de lo mismo. ¿Cómo podemos hacer para conducir la conexión con la audiencia? ¿Cómo pueden hacer ustedes desde sus áreas de desempeño para conducir la conexión con el público, con la audiencia? Hace un tiempo me llamaron para atender a un directivo de una compañía farmacéutica, un alto directivo. Resulta que este señor, era muy bueno en lo que hacía. Sin embargo, él todo el tiempo le tenía que hacer reportes a Estados Unidos. Esos reportes los hacía a través de teleconferencias. Su jefa en Estados Unidos estaba que lo sacaba. Decía que era una persona pedante, que era antipática, que no le entendía, y no le entendía no porque no manejara bien el señor el inglés, hablaba muy bien el inglés, sino que había algo en su comunicación que le estaba fallando. Entonces, su jefe, con quien yo había trabajado, me llama y me dice: quiero que trabajes con él, pero el tema de él es de voz. Porque resulta que él todo el tiempo hace teleconferencias y es que la jefa no lo ve, y la jefa toda la percepción que tiene de él es por la voz. Entonces yo le dije: no debe ser un tema de voz, debe ser un tema de cuerpo. Me dijo: no importa, es que la señora no lo ve. Y le dije: no importa, lo que él está haciendo corporalmente tiene que estar impactando en lo que él está haciendo vocalmente. Entonces le dije: hagamos algo, un día que tenga una teleconferencia invítame, yo voy a verlo. Y allá fui. ¿Y qué vi? El señor se sentaba en la mesa, cerraba los brazos, bajaba la cabeza y hablaba todo el tiempo así. Claramente, si usted hace esto, entonces la voz empieza a salir de esta manera. Y eso en un inglés, que obviamente no es su lengua materna, entonces el señor efectivamente sonaba distante, antipático. ¿Qué hicimos? Empecé a trabajar con él para cambiarle la postura del cuerpo y la manera de hablar, hasta el punto de llegar a que, pues, ahí tienes la araña, entonces habla con la araña como si fuera una persona. Y al cabo de un tiempo, haciendo eso, se sintió el cambio. Su jefa le dijo: yo no sé lo que usted ha hecho, le dijo un día, pero evidentemente usted ha tenido un cambio muy grande, lo felicito. Y me alegra que haya hecho ese cambio. Claro, ¿y dónde estuvo el cambio? En el cuerpo. Muchas veces yo entreno voceros en las agencias de comunicaciones estratégicas con las cuales trabajo, y en esas agencias detecto mucho que cuando el vocero se va a la radio, le pasa eso, se hunde, se cierra y se descuida, porque pues no importa, a mí lo que me están es escuchando. Y miren, lo vemos en la vida cotidiana. Cuando ustedes llaman a alguien por teléfono un domingo a las 6 de la mañana, llaman a un amigo, una amiga, y la persona les dice: aló. Y entonces uno le dice: ay, te desperté. No, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Y por qué me doy cuenta que desperté a la persona? Si la llamo a las 6 de la mañana y la persona me dice: aló, cuéntame, dice: ah, ya estás despierto. Pero si yo no lo estoy viendo, ¿quién me dio la información? La voz de la persona. Porque la voz es imagen, la voz es cuerpo invisible que obra en el espacio. La voz hace lo que hace tu cuerpo. Y yo he visto locutores, he visto presentadores, he visto personas que están detrás de un micrófono y están mirando para el techo, o están mirando para un lado, para el otro, con las manos cerradas, trancadas, y todo eso lo está transmitiendo luego la voz de la persona. Entonces esto sí tiene un impacto en la radio. Aunque no me estén viendo, lo que yo esté haciendo con el cuerpo está teniendo un impacto en cómo estoy sonando. En el año 1972, un psicólogo norteamericano, Albert Mehrabian, se dedicó a investigar qué era lo que más impacto tenía de estos tres elementos. Es decir, si cuando el público me estaba percibiendo, el público le impactaba más lo que yo decía, la voz, el manejo del cuerpo. Hizo un experimento muy sencillo. El señor colocó a un grupo de personas frente a sí, y entonces le pidió a otras personas que pasaran al frente y que dijeran una frase determinada con una entonación en la voz y una expresión en el cuerpo. Yo pasaba, por ejemplo, y decía: el día de hoy está bonito. Y me iba, y otra persona pasaba y decía: estoy contento, y se iba, y así sucesivamente. Al final le hizo una pregunta al público: ¿usted entendió lo que la persona estaba diciendo por lo que le dijo, es decir, las palabras, por cómo sonaba la voz de la persona, o usted entendió mucho más por el manejo de la expresión del cuerpo? Y miren lo que arrojó ese experimento. El 7% del público dijo: yo entendí más por lo que dijeron las palabras. El 38% dijo: pues yo entendí mucho más por las entonaciones de la voz. Y el 55% dijo: pues yo entendí mucho más por las expresiones del cuerpo.
Es decir, fue el cuerpo el que me dijo todo. Si ustedes suman estos dos elementos, es decir, 55, 38, eso nos da 93. 93% del público dijo, yo me siento más cautivado por la expresión del cuerpo y de la voz. Quiere decir por lo que llamamos la comunicación no verbal. Esto fue un boom en el año 72. A partir de ese momento, hasta ese momento, lo que se creía que lo que más importaba o lo que más impactaba era lo que usted decía. Y ahí nos dimos cuenta que no. Que en muchas situaciones comunicativas, de hecho en la mayoría, la forma tiene un peso muy importante. Pero no solamente la forma, y esto ya es este experimento del año 72, después nos dimos cuenta que no era solamente la forma en que manejabas la voz y la forma en que manejabas el cuerpo, sino también la forma en que estabas manejando este canal verbal de la comunicación, es decir, el canal discursivo. Quiere decir, cómo estabas estructurando tu información, la forma en que estabas entregando el discurso. Y cuando digo la forma me refiero a cosas, por ejemplo, tan simples como, yo puedo decir lo mismo pero diferente. Yo puedo preguntarle, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Yo le puedo preguntar a Juliet, ¿cuándo te quieres morir? ¿A qué edad te gustaría morirte? ¿Qué pregunta a esta hora de la mañana? Pero si yo le digo, Juliet, ¿hasta qué edad te gustaría vivir? Yo le estoy preguntando lo mismo. Pero ¿cómo suena la segunda pregunta? Suena muy diferente. Entonces, lo que sacamos del experimento también es que no es solamente la forma de la voz, la forma del cuerpo, es también la forma o la manera de estructurar los contenidos o de estructurar la información. Y es ahí donde nos vamos a detener en nuestra charla de hoy. Es decir, en cómo nosotros estructuramos o podemos estructurar la información para que esa información suene más contundente, suene más atractiva para la audiencia. Es decir, vamos a entrar en el análisis de nuestro canal verbal, de cómo comunicamos a partir del canal verbal de la comunicación. Cuando nosotros vamos a estructurar un contenido, la primera pregunta que nosotros nos solemos hacer es esta. Bueno, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contar a la gente? Voy a preparar una charla, una conferencia y me preguntan ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿De qué voy a tratar? ¿Cuál va a ser el tema del programa de hoy? ¿Cuál va a ser el tema, el tópico de esta sección? ¿Qué voy a decirle a la gente? ¿Saben qué? Esa es una pregunta errada. Porque cuando yo me pregunto ¿qué le voy a decir a la gente? Yo no estoy contando con el público, yo no estoy incluyendo al público. Yo estoy pensando únicamente en mí. Es decir, ¿qué quiero decir yo? No estoy pensando en qué necesita escuchar el otro. No estoy estableciendo el equilibrio entre esos dos elementos. Luego, esa pregunta, que es la que nos solemos hacer siempre, es errada. Nos pasa cuando vamos a preparar un seminario en la universidad. ¿Qué voy a decir en el seminario? ¿Yo de qué voy a hablar? Pero nos pasa incluso cuando vamos a preparar una conversación. Tengo un problema con mi hijo adolescente, y entonces voy a hablar con él, voy a hablar con él en el día de hoy porque mi chino está fallando en la universidad, no sé qué. Entonces, ¿qué me pregunto? ¿Yo qué le voy a decir a mi hijo en el día de hoy? Y estructuro toda la conversación en torno a eso, en torno a esa pregunta. Pero como les digo, esa pregunta es errada. No es qué le voy a decir al público, perdón, sino hay que crear un equilibrio entre lo que yo quiero decir y lo que la gente quiere o necesita escuchar de mí. Miren en esta caricatura, esta señora coloca este cartel que dice leo la suerte. La gente pasa por al lado y al final nadie le llega, el negocio vacío. Después se le ocurre, no, les voy a poner adivino el porvenir. Pero igual, la gente pasa de largo, no le llegan. Después dice, no, pues pronostico el futuro. Igual, la gente tampoco le llama mucho la atención. Luego dice, preveo el destino. Y tampoco, está diciendo lo mismo. Cambió las palabras, pero está diciendo lo mismo. No se había dado cuenta qué era lo que la gente necesitaba escuchar de ella. Pero cuando se da cuenta, entonces ahí encuentra el mensaje. Miento, un mañana mejor. Y ahí sí se le llenó el chuzo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Encontró lo que la gente necesitaba escuchar de ella. Y ahí sí estableció la conexión. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas veces nos hacemos, en vez de la pregunta, ¿qué voy a decir?, ¿qué necesita escuchar la gente de mí? Y en ese sentido, la propuesta, ¿cuál es?
cuando vamos a estructurar un discurso para las audiencias, hagámonos estas 3 preguntas y esto va a marcar diferencia y esto va a marcar la inclusión de la audiencia. Primero, ¿qué quieres provocar? Miren, nuestras palabras, nuestro lenguaje, como decimos las cosas, nosotros provocamos efectos en la audiencia. Es decir, el lenguaje provoca cosas en el público, puede provocar aburrimiento, puede provocar alegría. Hay gente que contagia de alegría a la audiencia, puede provocar tristeza, puede provocar odio, puede provocar rechazo. Hay personas que provocan rechazo con sus palabras, con su manera de hablar. A lo mejor les ha pasado con los profesores, ocurre mucho que nosotros hemos estado muchas veces frente a un salón, en un salón con un profesor al frente, y hay profesores que nos provocaban rechazo, hay profesores que nos provocaban alegría, hay profesores que nos provocaban pereza. Muchas veces uno decía, uy, la clase del profesor tal, uy, no, qué pereza. Y es por la manera en que el profesor está usando el lenguaje, las palabras, bueno, también su cuerpo, su voz, pero en gran parte tenía que ver con cómo usaba su lenguaje. Quiere decir, siempre que nosotros nos estamos comunicando, nosotros estamos generando algo a través de nuestras palabras en la audiencia. Hagamos conciencia de eso y manejémoslo de manera estratégica. ¿Yo qué quiero provocar en el público con lo que voy a decir? Segundo, pregúntese, ¿y con qué datos? Es decir, ¿qué datos necesita para lograr eso? Para generar, para provocar esto en la audiencia, ¿a partir de qué datos yo lo voy a hacer? ¿Eso qué le va a permitir? Si usted tiene claro esto, que es lo que llamamos el superobjetivo en la comunicación, si tienes claro qué quieres provocar, entonces eso te permite seleccionar los datos, seleccionar la información, y a partir de eso viene un tercer elemento en el cual ustedes son pieza clave, como locutores. ¿Cómo debo interpretar esa información para que el público se sienta motivado a hacer algo? El lenguaje genera acción, la palabra debe generar acción en el otro. Entonces, si yo logro conectar estas 3 preguntas, entonces yo puedo provocar cosas en las personas. Siempre la comunicación, y más en los medios, debe ser estratégica. Se los pongo con un ejemplo. Supongamos que todos ustedes son posibles inversionistas en Colombia. O sea, todos ustedes son empresarios extranjeros, posibles inversionistas en Colombia. Yo soy de Proexport, representante de Proexport. ¿Qué quiero provocar? Que ustedes inviertan en el país. ¿Qué datos necesito? Voy a utilizar un dato que es, por ejemplo, el crecimiento de la economía colombiana. Entonces, les digo, miren, señores y señoras, la economía colombiana ha tenido un ritmo de crecimiento en los últimos tiempos de un 4 o 5%, y ese ritmo ha sido sostenido en los últimos años. Esto ha permitido que se estabilice la moneda en Colombia, esto ha permitido que crezca cada vez más la inversión extranjera, y estamos en un excelente momento porque además la seguridad ha aumentado en el país gracias a la labor del Ejército, de la Policía Nacional, del gobierno. Así es que ustedes están en un excelente momento para hacer inversiones en Colombia. Miren hacia Colombia, este es el momento de Colombia en Latinoamérica y el mundo. Ahora, yo puedo provocar algo completamente diferente con esa misma información. Supongamos que yo soy un opositor del gobierno y yo no quiero que ustedes inviertan, todo lo contrario, quiero desestimarlos para que lo hagan. Superobjetivo, yo no quiero que inviertan, yo quiero generar que ustedes no inviertan en el país. ¿Con qué dato? Voy a utilizar el mismo dato, ahora lo voy a interpretar de una manera distinta. Entonces yo les digo, señoras y señores, en los últimos tiempos se ha dicho que la economía colombiana ha ido creciendo 4 o 5% a un ritmo bastante estable. Esto puede ser, yo no dudo de las cifras que está dando el gobierno, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿se va a mantener esa estabilidad en los próximos años? ¿Será que sí? Porque es que ahora estamos en medio de un proceso de paz que ya se prevé que va a ser un fracaso, como todos los procesos de paz que hemos tenido anteriormente, porque la guerrilla no quiere negociar, y sabemos que esto es una pantalla de la guerrilla para llegar y decir que ellos sí están en disposición de negociar y demás. Ahora, yo me pregunto, ¿qué se viene después del fracaso de esas negociaciones? Yo creo que va a venir una ola terrible de violencia en el país, y la verdad es que yo los invito a que consideren si ustedes realmente creen que es el momento para hacer una inversión en el país. La misma información. ¿Y qué pasó? La interpreté de forma distinta. Y al interpretarlo de una manera distinta, genero algo distinto en las personas. Entonces, ¿cómo estamos dando la información y qué estamos generando con esa información? Eso hay que hacerlo de manera consciente, porque las palabras
Las palabras, como dicen por ahí, las palabras tienen poder. Las palabras tienen el poder de generar cosas en las personas. Estas son algunas expresiones que he escuchado en locutores, que he escuchado en periodistas, que he escuchado en presentadores de televisión y que son expresiones que le restan asertividad o capacidad afirmativa a las personas. Si las tienen algunas de estas como muletillas, quítenlas, porque ustedes, cuando son los locutores de la policía, ustedes son la imagen institucional. Entonces, como imagen institucional, si yo oigo en policía diciendo estas cosas, utilizando estos términos y quitando asertividad a su lenguaje, pues le está quitando asertividad también a la Policía Nacional. Y van a ver ustedes que muchas de estas son tan comunes que seguramente han caído en esto en algún momento. Por ejemplo, queríamos contarles en el día de hoy que la Policía Nacional está trabajando por... Queríamos contarles, ya no quieren, ¿no? Entonces, ¿para qué? Eso está en pasado. Y lo usamos muchísimo. Lo usamos en la vida cotidiana, que le decimos a la gente, oye, quería invitarte a un tinto. Bueno, cuando te decidas me avisas y entonces yo voy contigo. Si está en pasado, ya no lo quieres, entonces pierde asertividad o afirmatividad. En el día de hoy nos toca hablarles acerca de... Nos toca, aquí sí nos obligaron. A nosotros nos obligaron aquí en la policía a hablarles desde la radioemisora de la policía sobre este tema. No nos toca. Lo único que nos toca, dicen por ahí, es morirnos y pagar impuestos. Les comentaremos o les comentaré un poco acerca de... O sea, no les voy a hablar mucho, porque ¿para qué? Le estoy quitando mérito a lo que voy a decir. Es diferente si yo les digo, hablaremos brevemente sobre este tema. El día de hoy hablaremos brevemente sobre este tema, dado el corto espacio que tenemos en el programa. Pero les comentaremos un poco. No, porque comentaremos un poco es que no le voy a hablar mucho, que realmente lo que voy a decir no tiene mucha importancia. Queremos decirles, a nadie le importa lo que ustedes quieren. Solamente a mamá, a veces a la esposa, a veces a los hijos, pero del resto a nadie le importa lo que uno quiere. Es diferente, les propongo hablar, los invitamos a conversar sobre, les recomendamos, sugerimos, porque queremos hablarles, está también desde mí, es decir, lo que yo quiero hacer, lo que me importa, no me interesa lo que quiere usted. Entonces es una frase de carácter impositiva y la utilizamos muchísimo también. De pronto lo que pasa es, o sea, ¿no está seguro de que sea eso? ¿Sabes? De pronto ahí lo que pasa con la política de los cuadrantes en ese lugar es que, de pronto, si usted dice, de pronto ten en cuenta que usted no está seguro de lo que me está diciendo, y también es una frase de uso muy común. Nuestra idea es, en ese sentido nuestra idea es, cuando tenemos un proyecto claro. Es decir, si yo tengo un proyecto claro y digo, nuestra idea sobre eso es, entonces estoy diciendo que realmente el proyecto todavía no está claro y lo usamos mucho también. Nuestra idea es cuando es algo que ya está concreto, que ya es claro. Es decir, las 16 estrategias de la policía ya es un hecho, eso está claro. Pero entonces nuestra idea con las 16 estrategias, no, porque entonces significa que no tienen claro el tema. Esto es muy común, los rodeos innecesarios. Pues mira, a mí me parece que en ese sentido, y pensando en aquello que hablamos en el programa anterior, de pronto ahí lo que ocurre es, vaya al grano, directo, concreto, al grano. Cuando uno empieza a dar toda esa cantidad de rodeos que los usamos también en la vida cotidiana, pues mira, yo no estaría de acuerdo, aunque bueno, primero que todo, pues tengo que pensar que, a ver, ¿cómo te lo explico? Hable, explique, tranquilo, pero concreto, directo, preciso. Hoy en día no tenemos tiempo. El tiempo se ha hecho algo tan valioso, para nosotros no hay tiempo. Entonces cuando una persona hoy en día está escuchando, por ejemplo, una radioemisora, quiere que le den la información concreta, directa, precisa y rápida. Y rápida significa directa, concreta, concisa, sin tanto rodeo innecesario. Pues mire, nosotros no podemos hacer eso. No me interesa lo que usted no puede hacer, me interesa lo que puede hacer. Es diferente cuando uno dice, mire, lo que podemos hacer en ese caso, o lo que puede hacer la policía en ese caso. Llamó a una persona, pero es que mire, nosotros queremos saber si la policía nos puede ayudar con... No, mire, en ese caso no se puede hacer porque es que nosotros no podemos, eso le llaman el discurso del no. No, mire, lo que podemos hacer en ese caso, por usted es tal cosa, y nosotros lo podemos conectar con tal entidad que es la entidad encargada de, pero dígame lo que puede hacer, póngalo en positivo, póngalo de manera proactiva. Vamos a intentar, eso significa que no van a hacerlo. Vamos a intentar, vamos a tratar. Cuando uno le dicen en la vida esa frase, es terrible.
¿usted será que me puede tener entonces el uniforme listo para tal día? Voy a intentar, vamos a ver que no lo va a hacer. Entonces el voy a intentar, en el imaginario colectivo significa no voy a poder hacer. Nuestro objetivo es como lograr que las 16 estrategias se posicionen a nivel de país y que como que podamos llevar a cabo, eso le llaman el cómo dubitativo. Si yo le digo, ustedes son como policías, ¿cierto? Dicen, no señor, somos policías. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo es cómo, significa que no estoy tan seguro de que el objetivo sea también ese. Todas esas expresiones calan en la audiencia. El público las está escuchando y todo eso está calando en la persona. Simplemente, básicamente, muy común también, nosotros simplemente lo que hacemos en la policía, simplemente lo que trabajamos, básicamente lo que buscamos, no es que no usemos eso, pero usémoslo de manera pertinente, apropiada. Quiere decir, yo puedo utilizar eso, si yo les digo, simplemente es una copa con agua, pues sí, está bien, pero ustedes dicen, simplemente las estrategias de la policía consisten en, no, porque le están bajando el impacto, están diciéndome que las estrategias son simples, básicas, elementales, pobres, mal pensadas. Eso es lo que va quedando también en el imaginario de la gente. ¿Me entiendes? ¿Nos entiendes? ¿Nos han comprendido? ¿Me entienden? Partida de brutos es lo que está detrás de la frase. No, porque cuando yo digo, ¿me entiendes? Lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo al otro es, si no me entiendes es tu problema. Es diferente cuando yo digo, he sido claro, o sea, yo he sido claro, ¿qué opinan sobre lo que les he dicho? Pero, ¿me entienden? Si no lo hicieron, el problema es de ustedes. No olvidemos que, y lo primero que hace es que se nos olvidan las cosas. No, tengan presente. Y no se olviden de sintonizarnos la próxima semana nuevamente en este programa, no. Y la próxima semana tengan presente que a las 8 volveremos a estar con ustedes. Eso es diferente, porque lo pone en positivo, lo pone de manera asertiva, y el cerebro tiene tendencia más a recordar lo afirmativo, lo positivo, lo asertivo. No sabemos de eso. Lo que sabemos de ese tema es más que quedarnos en lo que no sabemos. Recuerden, a nadie le interesa lo que no sabemos, le importa lo que sabemos acerca del asunto. Cuando ustedes se leen un cuento de hadas, los cuentos siempre tienen un mensaje claro. Ustedes se leen el cuento de la Caperucita Roja y detrás del cuento de la Caperucita Roja había un mensaje claro que era: niña, tú que ya eres una adolescente, no debes hablar con extraños, ten cuidado con los extraños. El lobo era el extraño en la Caperucita Roja. Todos esos cuentos de hada, a propósito, son cuentos que fueron hechos, realmente fueron hechos no para niños, sino para jóvenes, para adolescentes, para llevarle mensajes a los adolescentes. Pero son cuentos que tienen además detrás una cantidad de contenidos de todo tipo. La Caperucita Roja es un cuento erótico, por ejemplo. El tema de que la niña le pone detrás la capa roja significa que la niña es el símbolo de que la niña tuvo su primera menstruación, y cuando entra al bosque está entrando al sendero de la vida, y cuando se encuentra con el lobo se encontró realmente con el demonio, porque el lobo es el enemigo de Dios, es el enemigo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, toda esa cantidad de significados ocultos que hay detrás de los cuentos de hadas son tremendos. Y esos cuentos, cuando se hicieron, tenían un propósito, y era el propósito de llevarle un mensaje a la gente, y eso las personas lo percibían, los jóvenes lo percibían con claridad. Muchas veces, y esto es algo que hemos hablado ahorita en una maestría, por ejemplo, que estábamos con la Policía Nacional, con el Departamento de Comunicaciones, casi todos están allí, y hemos hablado mucho sobre este tema, y es, ¿cuál es el mensaje institucional que está comunicando la policía? Y la pregunta, ¿ese mensaje se está comunicando a través de las diferentes redes de comunicación que tiene la policía? Por ejemplo, en el caso de las emisoras de la policía, ¿se está llevando a cabo ese mensaje? Descubrimos que había confusión. ¿Cuál es el mensaje? ¿El mensaje es las 16 estrategias, o está relacionado con las 16 estrategias, o el mensaje está conectado con mi policía y yo con un mismo corazón? ¿O cuál es el mensaje? ¿O cuáles son los mensajes más importantes que la institución está tratando de posicionar? Esos mensajes deben estar en los diferentes programas de la policía, porque para que un mensaje se posicione en la audiencia hay que repetirlo, 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 repetirlo. Y un mensaje no es un eslogan, no es un eslogan publicitario.
va mucho más allá de eso. Es una frase que incluye un concepto, es una idea fuerte, contundente, que yo quiero que al público se le quede, que yo quiero que sea la imagen que le quede al público todo el tiempo cuando piense en mí. Por ejemplo, si miramos hoy en día el gobierno del presidente Santos, el gobierno del presidente Santos tiene un mensaje claro. ¿Y cuál es? La prosperidad democrática y un gobierno de unidad nacional. Y lo que trata el presidente es de que en casi todos sus actos de comunicación él manda mensajes en torno a eso, y eso se va posicionando. Y ya usted identifica al presidente Santos como el presidente de la unidad nacional y el gobierno de la prosperidad democrática. Ya lo logró, pero lo logró el primer día, no. Tuvo que pasarse mucho tiempo y lo sigue haciendo, repitiendo y reiterando ese tema para que entonces eso quedara en la mente de la audiencia. Cuando nosotros construimos un mensaje, ese mensaje debe cumplir con estas 4 características. Debe ser claro, es decir, entendible por todo el mundo, más en el caso de una radioemisora de la Policía Nacional que tiene una audiencia, es decir, está dirigida a toda la gran audiencia. Entonces, todo el público debe entender el mensaje que estoy transmitiendo, debe ser muy claro, debe ser coherente, en este caso, pues coherente con la misión institucional, coherente con las políticas que tiene la policía, debe ser conciso, quiere decir corto, un mensaje corto, no más de dos renglones el mensaje, y debe ser un mensaje contundente. Si el mensaje de la Policía Nacional es que en la unión está la fuerza, estamos graves, porque es que eso es un cliché, es una frase cliché que la ha dicho muchísima gente y que la ha utilizado muchísimas personas. Claro, yo puedo decir lo mismo pero diferente, yo puedo contar eso mismo de otra manera. La contundencia tiene que ver con que yo diga las cosas de una manera impactante. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice mi programa de televisión en Cuba. ¿Cuál fue el éxito de ese programa? El programa se llamaba Orígenes, se llama, todavía existe, pero le cambiaron mucho el formato después que yo me fui. A mí me llama el director y me dice, mira, hay que hacer un programa sobre historia de Cuba. Y ¿qué? ¿Cuál tan aburrida? Y para televisión, peor, y de media hora. No, por Dios, media hora hablando de historia de Cuba. ¿Por qué? Porque yo mismo tenía la imagen que los programas de historia que yo había visto en la televisión cubana eran terribles. El índice de rating era patético, 0,3% más o menos de audiencia. Entonces el director del programa le dan el proyecto, el presupuesto y todo, y le dicen, mire, arme un proyecto que revolucione los programas históricos en la televisión. Y nos sentamos a pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacer algo diferente a lo que se ha hecho hasta el momento. Tiene que ser un programa movido, tiene que tener diferentes secciones que hable sobre temas curiosos de la historia de Cuba. Empezamos a buscar contenidos curiosos, por ejemplo, que el programa fuera sobre la historia del teléfono en Cuba. Pues que hay muchas cosas históricas que son interesantes, que el programa fuera sobre la historia de las instituciones policiales en Cuba, que fuera sobre la historia de los carnavales en Cuba, que fuera sobre la historia de la danza folclórica en Cuba. Y empezamos a buscar información sobre esos temas y a construir en base a esos temas que fueran temas atractivos, interesantes para el público. Bueno, hicimos un programa que empezó a tener mucho rating en la audiencia, subimos a 33, que es lo que marca una telenovela, y fue un hit el programa en un determinado momento en la historia de la televisión cubana. Una de las cosas que ayudó a que el programa se posicionara, ¿qué fue? Que el director me dijo, hay que construirle una muy buena despedida al programa. Yo quiero que tú pienses en algún mensaje final que le transmitamos a la audiencia, pero que además eso sea contundente, que se le pegue a la gente. Y yo empecé a pensar en qué era el programa, qué buscaba el programa, y se me ocurrió un día, pensando y escribiendo, se me ocurrió despedir siempre el programa de esta manera. Nos vemos la próxima semana en otro encuentro de usted con usted, de todos con todos y de Cuba con sus orígenes. El programa se llama Orígenes. Miren, eso empezó a quedar en la gente, que la gente me paraba a mí en la calle y me decía, de usted con usted, de todos con todos y de Cuba con sus orígenes. Lo aprendía. Y cada vez, entonces aprendían mi nombre, se aprendían el eslogan del programa, se aprendían el mensaje central que tenía el programa. Eso contribuyó a que el programa se posicionara, un mensaje clave. En este caso, todo el mundo entendía a qué estábamos haciendo alusión, porque un encuentro de usted con usted, porque es un encuentro de usted con su historia, de todos con todos, porque somos todos cubanos, todos estamos imbuidos ahí. Entonces es la historia de todos y de Cuba, es decir, de la nación con sus orígenes también, es decir, del país con su historia. Eso a la gente le queda
quedaba claro por el contenido del programa, pero estaba dicho de una manera diferente. Entonces por eso fue contundente, por eso pegó, por eso caló. Y muchas personas me decían a mí, ay, me encanta cuando llegas al final y dices eso. Me encanta. Siempre buscamos maneras diferentes, o sea, lugares diferentes donde decirlo. El programa siempre se hacía en exteriores. Buscamos que un día lo decíamos sentados, otro día lo decíamos en una playa, otro día lo decíamos en un hotel, donde fuera, en dependencia de la temática del programa. Pero la contundencia fue uno de los elementos que ayudó a que eso calara, a que eso quedara en el público. Cuando estructuramos discursos, hay que buscar elementos que enganchen en la audiencia. A veces los programas se hacen aburridos. ¿Por qué se hacen aburridos? Porque se centran únicamente en dar información, en construir información y transmitir información. Es decir, se quedan en la respuesta a aquella pregunta: ¿qué voy a decirle al público? Pero yo puedo introducir elementos dentro del programa que sean enganchadores y que sean elementos que ayuden a que el público se mantenga conectado conmigo. ¿Cuáles pueden ser esos elementos enganchadores? Por ejemplo, plantear un tema de manera controversial. A veces le tenemos miedo a la controversia es interesante. Ahorita en NTN24 están haciendo un programa, Rodrigo Pardo, es un programa que sale tarde, el nuevo director de NTN24 está haciendo un programa que se llama Dos Puntos. Y este es un programa que busca justamente la polémica en torno a un tema, trae dos invitados, los pone a dialogar, pero buscando polémica. El otro día transmitieron uno sobre la eutanasia y trajeron a Carlos Gaviria, al profesor Gaviria, y a un sacerdote de la Universidad Javeriana. Se pegaron una granada tremenda en el programa. Fue interesante porque se plantearon pues dos puntos de vista diferentes sobre el tema, muy diferentes los puntos de vista. El padre no supo defender. Sí, totalmente. Lo único que atinaba era decirle al profesor Gaviria que usted es muy bueno, que tiene muy buenos argumentos y que me encanta lo que está diciendo, pero cuando él daba el pero, iba a dar su argumento, flojo, completamente flojo. Sí. Claro, decía cosas porque él mismo se te enterró el puñal, porque él al comienzo dijo: yo no voy a usar ningún argumento teológico ni religioso porque estamos en un país laico y entonces yo no puedo usar ese tipo de argumentos. Y eso es cierto, está bien, eso es cierto, pero en un país con una constitución laica. Entonces el tema está en que ya después, si él no puede usar argumentos religiosos y los únicos que él tiene son de ese tipo, ¿qué hacía? Entonces, claro, cuando empezaba a hablar decía, porque lo que pasa es que no se le puede quitar la vida a las personas, porque la vida la da, no podía decir Dios. Entonces termina diciendo, la da la humanidad. Entonces Carlos Gaviria, el profesor Gaviria le decía, ¿la humanidad? ¿Y qué es la humanidad? Eso es un concepto abstracto. ¿Cómo usted va a decir que la vida la da la humanidad? Y entonces el profesor, usted tiene razón porque usted es muy bueno y no sé qué, pero entonces se quedaba sin argumentos todo el tiempo. Pero el programa fue muy interesante. Yo sigo el programa y este ha sido uno de los más interesantes. ¿Pero por qué? Porque tuvo polémica, porque el tema se planteó desde diferentes ángulos de una manera controversial. Otro elemento que puede hacer atractiva la presentación de la información, que puede generar ganchos, cuando uno presenta estadísticas contundentes. Si usted hace un programa sobre la corrupción en Colombia y le dice a la audiencia, dato cierto, el que les voy a dar, que en los estudios que han hecho los observatorios internacionales sobre transparencia, Colombia está considerado el 8º país más corrupto del mundo. Eso es muy fuerte. Y el primer país con mayor desigualdad social en América Latina. Eso es muy fuerte, por ejemplo. Entonces, esos elementos, por ejemplo, de entrada en un programa o dentro de un programa, que hay que buscarlos, hay que buscar esos datos, esos elementos hacen que la información sea muy interesante. Las anécdotas, las historias ayudan también mucho a generar ganchos, a hacer atractiva la información. Cuando usted cuenta lo que le pasó a usted, lo que le pasó a alguien, lo que le pasó a otra persona, las historias son elementos también cautivadores. Las preguntas reflexivas, es decir, cuando usted hace preguntas que ponen a pensar a la gente, preguntas que ponen a pensar a la audiencia acerca de un tema concreto, cómo podemos hacer para generar dentro de las comunidades, cómo podemos hacer o cómo nos pueden ayudar ustedes para generar un ambiente de tranquilidad dentro de las comunidades, para que no tengamos este tipo de situaciones, qué sé yo, y le dejan la pregunta por ahí en el aire a las personas. Esto puede ser un elemento también cautivador, enganchador. El humor inteligente y pertinente, es decir, a todo el mundo no le cabe.
a todo el mundo no le queda, pero un buen chiste puede también ser enganchador en un momento determinado. Yo recuerdo en una ocasión que el doctor Rafael Pardo hizo una conferencia en un evento, lo invitan a hacer una conferencia sobre un tema político y el doctor arranca la conferencia diciendo, bueno, yo leí hace poco en una revista que cuando uno habla sobre temas políticos, a los 10 minutos más o menos de estar hablando sobre el tema, las personas que te están escuchando empiezan a pensar en sexo. Entonces, como yo no quiero que ustedes mezclen el sexo con la política, yo voy a hablar 9 minutos. Tal vez 9 minutos y medio, y ahí me voy a parar. Cuando justo en ese momento en que ustedes van a empezar a pensar en sexo. La gente se murió de la risa, porque además el doctor Rafael Pardo, que es una persona tan seria, tan parca, tan poco carismática, soltando aquello, entonces les pareció divertido. Shakira una vez fue a hacer una conferencia en la Universidad de Oxford sobre educación, y arrancó la conferencia en un ambiente muy serio, muy académico y todo, pero arrancó la conferencia diciendo, lo primero que tengo que decir es que me sorprende que haya tantas personas aquí reunidas porque yo ni voy a cantar ni a mover las caderas. ¡Guau! La gente se atacó a la risa y a partir de ahí los tenía enganchados. Entonces, el humor inteligente y pertinente puede ser un elemento que enganche y que haga que las personas sigan el contenido y estén conectados con ustedes. Unas citas memorables, es decir, lo que dijo alguien, lo que comentó alguien sobre el tema, lo que alguien expresó sobre un tema, eso siempre le llama la atención a la audiencia. Una de las cosas que yo hacía como presentador de televisión era buscar frases. Yo me la pasaba buscando frases, anotando frases inteligentes que hubieran dicho determinadas personas, y eso era un elemento del programa que gustaba mucho, cuando yo le decía a la gente, es que esto me hace pensar en lo que dijo en el año tal fulano de tal, es que esto me recuerda lo que comentaba en alguna ocasión menganito de tal, es que esto tiene que ver con lo que acaba de decir el presidente en el marco de la negociación de no sé qué, que expresó y citaba textualmente lo que había dicho la persona. Eso era un elemento también que enganchaba mucho a la audiencia. Eso todo para cautivar la atención del público. Importantísimo preparar los desenlaces, el final, el cierre de los programas. Muchas veces cerramos programas diciendo, bueno, y eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Y ya. Y así terminan casi todos. Cuando uno cierra de esa manera, está cerrando con un cliché, está cerrando con una frase hecha, está cerrando con la frase con la que cierra todo el mundo. En la teoría del marketing, por ahí dicen que los 30 primeros segundos cuentan y los últimos 30 segundos quedan en la mente del público, en la mente de la audiencia. Si usted busca una manera, por ejemplo, de cerrar el programa que sea impactante, diferente y cautivadora para la audiencia, incluso puede ser una manera muy personal, es decir, algo que siempre hagan ustedes y que tenga que ver con el contenido del programa y con ustedes mismos, que les quepa a ustedes. En Cuba también hay un programa de psicología que ponían por la radio, esos programas de psicología que a veces pueden ser también muy aburridos, un psicólogo hablando de por qué hay que pensar positivo en la vida y no sé qué, y dando charlas sobre eso. Este era bien interesante, y una de las cosas por las cuales la gente se acordaba del programa es por la manera de cerrar del Señor también. El Señor siempre cerraba diciendo, entonces, ¿cuál es mi propuesta? O sea, daba al final una conclusión, invitaba a la gente a una acción. Tómense el camino de sus vidas de esta manera y organicen su vida de tal forma en que ustedes puedan hacer esto y esto y esto. Yo creo que vale la pena. El programa se llamaba Vale la Pena. Caló muchísimo en la gente por la manera de cerrar del Señor. Y siempre al final uno decía, incluso se volvió una frase del común en Cuba, que las personas te decían, no, pues es que a mí me parece que esto hay que hacerlo de esta manera, no sé qué, no sé cuándo. Yo creo que vale la pena, terminando el programa. Y eso hizo que el programa quedara, se le grabara a la gente por la manera de cerrar que tenía siempre este locutor o este presentador. Lo hacía tanto en la radio como en la televisión. Entonces, no descuiden los cierres del programa. Si ustedes quieren generar atractivo, que la gente se conecte con sus contenidos, no descuiden los cierres de su programa. Sí, señor. En la parte del cierre, pues es muy importante, digamos, el programa en cine que manejamos nosotros en la radio en la semana. Pero hay ocasiones, digamos, que usted tiene que continuar con la programación. Es recomendable, digamos, esperar como 20 minutos, media hora, sabiendo que usted acaba de despedir el programa con una buena frase, un buen cierre, pero sabe que a los 10-15 minutos tiene que volver otra vez a ingresar a seguir hablando. Entonces, es como recomendable dejar un espacio después de ese cierre tan bueno que hubo del programa para volver otra vez a ingresar, sabiendo que usted sigue con su programación. No te entiendo, no comprendo. Lo que pasa es que la policía, sí, en los municipios, no sé, de pronto en Bogotá, pero los municipios generalmente es uno máximo dos locutores. Sí. Lo que como yo le trata de decir es,
por la escasez de personal, yo tengo que hacer la mayoría de los programas, y si acabo de despedir con una frase con un broche de oro, un programa, y después tengo que seguir en la programación musical, ¿es recomendable dejar de 15 a 20 minutos o cuál es el tiempo que se necesita para no cansar al oyente? Pero dejar de 15 a 20 minutos con programación musical o... Usted vuelve otra ingresar, usted mismo se va a pedir programa, sí, como menos 10 y todo eso, y que todo cierre para volver otra vez a ingresar con la programación musical. Sí, claro, porque entonces son elementos de transición. Es decir, cuando tú pones una cortina musical, es lo que hacen, por ejemplo, otras estaciones de radio o lo que hace la televisión con los comerciales. El comercial, claro, es el que sostiene a la televisión, es el que sostiene a la radio, pero el comercial también se vuelve un elemento de distracción, un elemento de transición para la audiencia. O sea, en el momento que ponen el comercial, es el momento que ustedes levantan a prepararse el té, el sándwich, para seguir viendo el programa. Entonces, eso está estudiado, que ayuda también a mantener la atención de la audiencia. Efectivamente, la audiencia no se cansa. Por eso hacen esos cambios, esos cortes. En Cuba, por ejemplo, no se pueden hacer comerciales. La televisión no puede poner comerciales ni la radio. Y eso es un problema serio para las personas, porque, por ejemplo, a veces tienes programas de 1 hora y no es el programa seguido, no hay un solo momento donde hagan un cambio comercial, nada, tiene que seguir el programa ahí. Entonces lo que se inventan son secciones, a veces, que dividen el programa. Entonces, que a los 10 minutos vamos entonces con fulanito de tal que nos va a hablar o nos va a profundizar en este tema, y hacen un cambio. Tienen que haber esos cambios, esos contrastes, porque si no la atención del público decae. Entonces sí, es recomendable, mientras empieza lo siguiente, es muy recomendable. Esta fórmula es una fórmula que utilizan mucho los norteamericanos cuando van a hacer discursos, y es una fórmula recomendable para todo, es decir, para hacer discursos políticos, para hacer discursos en la televisión, para utilizar en los programas de televisión, en los programas radiales, donde sea, porque es una fórmula muy enganchadora. Le llaman los BAPs o los BIPs de la comunicación efectiva y afectiva. Quiere decir, una comunicación efectiva que produce efectos en la gente, pero también una comunicación afectiva porque genera conexiones emocionales con el público. ¿Qué significan cada uno de estos elementos? Visualice, quiere decir, hable en imágenes. Cuando usted le habla en imágenes a las personas se conectan mucho más, porque la imagen es instantánea, es holística, está comprobado que tiene un impacto inmediato en el cerebro. El lenguaje abstracto toca procesarlo, pero el lenguaje cargado de imagen impacta inmediatamente. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que uno de los conceptos más importantes, más relevantes del presente es la sostenibilidad social, que pasa por 3 factores esencialmente, que es el factor de lo social, el factor de lo económico, el factor de lo ambiental, y que esos 3 elementos en conjugación hacen que una empresa sea sostenible en el tiempo, no sé qué. Es un lenguaje abstracto, y ustedes lo escuchan y sí, como que lo social, lo económico, pero como que no entiendo mucho, o sea, cómo es el cuento. Es diferente. Yo se los pongo en imágenes y les digo, miren, la sostenibilidad es un elemento clave de las empresas hoy en día. Por ejemplo, para una empresa productora de periódicos, una empresa que hace periódicos, que imprime periódicos, produce prensa escrita, para esta empresa hay 3 factores que tienen que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, la empresa tiene que crear estrategias para garantizar que ese periódico se mantenga en el tiempo. Ahorita tenemos un problema con la revolución de los medios, porque muchos medios están por internet. Hoy en día la gente consulta el periódico por internet y no lo compra. Entonces esta empresa tiene que crear estrategias como, por ejemplo, sacar el periódico a la calle, hacer más publicidad dentro del periódico, colocar banners de publicidad muy grandes dentro del periódico y venderlos para poder seguir imprimiendo y garantizar que eso se mantenga en el tiempo, que se mantenga desde el punto de vista económico. Pero por otra parte, desde el punto de vista ambiental, hay que hacer, por ejemplo, que ese periódico, hay que preguntarse de dónde está viniendo el papel con el cual hacen ese periódico, de bosques renovables, o ese papel está viniendo de fuentes no renovables. Hay que preguntarse, una vez que ese periódico la persona lo lee, ese papel se recicla, la empresa está creando estrategias para reciclar ese papel. Y desde el punto de vista social,
¿Qué están haciendo? ¿Cuántos empleos están generando? Por ejemplo, ¿tienen alguna fundación con la plata que les queda? ¿Tienen alguna fundación? ¿Están apoyando, por ejemplo, a través de los contenidos que están generando la educación de la gente? ¿Están haciendo un periodismo con ética? Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Ya al ponerlo con ejemplos, lo puse visual. Cuando usted lo pone visual, le llega más a la gente. Las personas lo entienden más. Si usted le explica, por ejemplo, las 16 estrategias de la policía, a través de un programa se lo explica a las audiencias, y usted le habla, por ejemplo, de la estrategia del tema de la minería y de la persecución de la minería ilegal y no sé qué, bueno, pues puede que alguno lo entienda, otro no, pero si usted le pone un ejemplo concreto y le dice, por ejemplo, ¿esto de qué se trata? El otro día pasó en Córdoba que la policía desmanteló a un grupo de mineros que estaban, por ejemplo, metidos en el cerro de no sé dónde y que estaban extrayendo allí con máquinas muy rudimentarias, pero estaban extrayendo allí las piedras preciosas que habían en ese cerro sin autorización alguna y vendiéndolas además en un mercado ilegal, y la policía llegó allí, logró desmantelar eso y no sé qué. Cuando usted me lo pinta de esa manera, entonces me está poniendo un ejemplo, a mí se me vuelve visual, es decir, el que lo está escuchando lo ve y al verlo lo entiende mucho más. Por eso hay que propender a los lenguajes visuales, a hablar en imágenes y más en la radio. Interiorice. Interiorice, ¿qué significa? Esto es algo que al público le gusta mucho. Muéstreme la conexión humana y profesional que usted tiene con el tema que me está explicando. Ustedes son policías, son locutores, son policías. Si yo, cuando estoy exponiendo el contenido, le digo a la audiencia, es que yo me acuerdo también, y estoy a lo mejor, por ejemplo, con otro locutor, y le digo, es que fulano, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el batallón, o cuando estábamos en tal lugar, y nos pasó tal cosa, y nos ocurrió que no sé qué, no sé cuándo? Precisamente por eso es que la policía tiene que trabajar de esta manera y hacer tal cosa. Cuando usted cuenta una anécdota de lo que le pasó a usted, ¿qué es lo que ocurre? Al público le encanta eso, por eso leen 15 minutos. 15 minutos en la vida de tus estrellas. Le fascina saber que las personas que están en la radio, en la televisión, en los programas, en Yo Me Llamo, en el Factor X, en donde sea, son seres humanos. Y que tienen novia, o novio, y que se separan, y que se divorcian, y que tienen hijos, y que tienen deudas, y que tienen problemas con la justicia, y que tienen de todo un poco, como cualquier ser humano. El escándalo de Valerie Domínguez, si Valerie Domínguez no hubiera sido Valerie Domínguez, ¿a quién le importa eso? Pero ¿por qué nos importa? Porque es Valerie Domínguez la que está implicada ahí. Entonces, cuando nosotros incluimos comentarios a través de los cuales le mostramos a la audiencia que yo soy humano, que yo me han pasado, que a mí me ha ocurrido, cuando yo conecto mi vida con la información, eso atrae al público. Al personalizar, ¿qué hacemos? Al personalizar, conectamos al público con la información. Al interiorizar, me conecto yo. Le estoy diciendo a la gente, miren, a mí también me pasan estas cosas, a mí también me ha ocurrido esto. Pero al personalizar, le digo al público, a usted le pasa. Y es cuando usamos lo que se llama el lenguaje incluyente. ¿Qué es el lenguaje incluyente? En vez de decir, se ha hecho tal cosa, decimos, y lo que hemos hecho ha sido tal cosa. En vez de decir que los colombianos, esos que están por allá, porque yo no soy colombiano, es diferente cuando digo nosotros los colombianos. Y sabemos que a todos nos ha ocurrido que, sabemos que para el público, para ustedes que nos están escuchando, sabemos que es muy importante garantizar un ambiente tranquilo, seguro en cada una de sus comunidades. Por eso es que la policía ha implementado esta estrategia de los cuadrantes, que es una estrategia cuyo máximo gestor ha sido el general León, que es el actual director de la Policía Nacional. ¿Y en qué consiste esta política? Ustedes pueden ir, por ejemplo, en el caso de las personas que nos están escuchando en tal lugar, usted puede ir a tal sitio y usted va a ver que allí tiene el teléfono y el no sé qué del cuadrante y pero entonces no le estoy diciendo, las personas pueden llegar a tal lugar y pueden hacer tal cosa, y lo que pueden manejar, y allí van a encontrar las personas, esas que están por allá, quién sabe dónde. Cuando yo hablo así, eso se llama justamente lenguaje despersonalizado. El lenguaje personalizado es cuando yo incluyo directamente a las personas que me están escuchando, y eso hace que se conecten más conmigo y que haya más afectividad también, más cercanía. Y por último, simplifique. Simplifíquese. ¿Qué significa? Dígalo de la manera más sencilla posible. Diga las cosas de la manera más sencilla posible. Hoy en día el público agradece mucho eso.
que le expliquen las cosas de una manera simple, sencilla, concisas, como decíamos ahorita, sin tanto rodeo. De la información a la persuasión, algo que debemos lograr hoy en día con la información es persuadir, lograr que las personas sean persuadidas. ¿Pero qué significa esto? Hay 4 propósitos o 4 elementos a partir de los cuales nosotros construimos un mensaje. Nuestro mensaje para la audiencia puede ser un mensaje netamente informativo. Cuando tenemos un mensaje netamente informativo, ¿qué es lo que ocurre? Es cuando respondemos únicamente, como les decía ahorita, la pregunta de ¿qué quiero decir? ¿O qué voy a decir? Si yo me pregunto qué voy a decir, me estoy centrando en el qué, en el tema, en exponer datos, conocimientos, sin mayor relación con la audiencia, sin mayor relación, lo que llamamos con el interlocutor, quiere decir con el público. Ahora bien, esto es un primer nivel en la información y está bien. Hay que informar, pero no nos quedemos en informar. Hay que informar también de manera entretenida. Y más en el caso de la radio, hay que entretener. ¿Y qué significa entretener? Entretener tiene que ver con desarrollar la información de una manera original, vivaz. Tiene que ver mucho con el expositor, en este caso tiene que ver mucho con el locutor y con todos los elementos que estábamos viendo anteriormente. Cuando usted conduce una información de manera entretenida, cuando usted conduce una información de forma entretenida, usted la hace afectiva, usted utiliza ganchos, usted expone datos relevantes, usted personaliza, usted la hace visual y en ese caso logra que el público mantenga una conexión con usted porque usted lo está entreteniendo. Hoy en día eso es bien difícil. Ese es uno de los propósitos más difíciles dentro del discurso. ¿Por qué? Porque es que hoy en día competimos contra una cantidad de elementos distractores. Sostener la atención de la gente hoy en día es una de las cosas más complicadas. Hoy en día están los iPad, los iPod, los iPhone, la BlackBerry y una cantidad de aparaticos, y a eso sumen la cantidad de problemas que tienen las personas de plata, de que tienen que pagar esto, lo otro, y todo eso está metido en su cabecita. Sin embargo, el cine es uno de las industrias del entretenimiento hoy en día que más logra desconectar a la gente. Es decir, cuando usted se va a ver una película que le interese, usted se sienta en la sala de cine y durante esa hora y media se le olvidan todos sus problemas, y durante esa hora y media se le olvida contestar el celular y se le olvida todo. Lograr eso es complejo, pero se puede. Algunas industrias lo hacen. Uno lo puede hacer también con un programa radial, con un programa televisivo, pero depende en gran parte de cómo usted vaya conduciendo, construyendo esa información, cómo vayas armando todo eso y cómo logres entretener a la audiencia. Tercer propósito, convencer. Al convencer, ¿qué hacemos? Nos estamos centrando sobre todo en los argumentos, y hay veces que se confunde mucho esto con esto. Convencer sobre todo acude a los argumentos, acude a la razón de la persona. Cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, en la venta, voy a venderles ahora una nevera y les digo, mira, esta nevera tiene tanta potencia, el precio es económico, yo le puedo hacer además un descuento, es la última nevera que sacó esta marca, tiene tales y tales y tales características. Yo le estoy dando argumentos para mostrarle que la nevera es muy buena. Es decir, yo le estoy construyendo una tesis y le estoy dando los argumentos que sustentan esa tesis. El tema está en que pensamos, nos hemos comido el cuento de que cuando los argumentos son buenos, entonces las personas nos siguen. No necesariamente, puede que nos crean, pero no necesariamente nos siguen. Es decir, las personas pueden decir, sí, eso que está haciendo la policía es muy bueno. Ahora, voy a colaborarles, me voy a convertir yo en un mismo corazón con la policía. Tal vez no me interesa, tal vez no quiero, pero estoy convencido de que es bueno. Sí, el programa es bueno, pero no me interesa vincular, o no me interesa estar ahí. Estoy convencido de que esa religión es una maravilla, sí, es buenísima. Ahora, yo me voy a ir con esa religión, yo voy a practicar, yo voy a ir a la iglesia. No me interesa. Hace poco una amiga me invitó a un culto, a una iglesia cristiana. Ella me había dicho que era muy buena, que fuera, y yo le dije, está bien, yo te acompaño un día. Y me fui a esa iglesia cristiana y estuve en el culto, y al final mi amiga me dijo, ¿cómo te pareció? Le dije, muy bonito. ¿Qué tal? Es que
había un grupo de rock, una cosa bastante diferente a lo que uno se imagina normalmente en esos cultos, pero había un grupo de rock y cantaban y las canciones eran muy chéveres. Y entonces mi amiga, ¿no te pareció divertido, chévere? Le dije, sí, claro, una manera distinta de llevar el mensaje de Dios. Le dije, sí, muy diferente. Me dijo, ¿vuelves la semana que viene? Le dije, no. ¿Y por qué? Pero si a ti te gustó, si te pareció. Y le dije, pues sí, me pareció todo lo que tú quieras, no sé qué, pero yo soy católico y yo sigo practicando el catolicismo de la manera que yo lo hago. Pero es que no, y mi amiga me preguntó, ¿pero no estás convencido de que? Claro que estoy convencido de que es muy buena, pero no me interesa ir allí, no me interesa volver. Eso nos pasa. Estoy convencido de que esa es la mujer de mi vida. Sí. ¿Te casas con ella? No. ¿Pero por qué? Si tú estás convencido, es que no me mueve el piso. ¿Por qué? Porque no estoy persuadido. Una cosa es estar convencido y otra cosa es estar persuadido. Esto es lo más difícil, persuadir. Porque ¿con qué tiene que ver la persuasión? Con que yo logre meterme con la emoción, con las creencias, con las motivaciones, con las necesidades de la gente. Ahí es cuando yo empiezo a hacer que me sigan. Si yo en esa iglesia hubiera tenido una experiencia emocional, que se hubiera conectado conmigo, que me hubiera arrastrado desde el punto de vista emocional, tal vez yo le hubiera dicho a mi amiga, uy, si es que quedé, no, mejor dicho, si yo quiero volver. Yo quiero volver, pero no tuve ese tipo de experiencia. Si a mí la chica me enloquece, me parece, pero mejor dicho, puede ser un desastre. Y me dicen, pero ella es un desastre, pero ella es tu cuidado, que ella es tenaz, que mira, que no sé qué, que le hizo tal cosa, pero no me importa, me voy a casar con ella. No, pero es que, ¿cómo así? ¿Pero cómo? ¿Pero tú estás loco? Sí, yo me voy a casar con ella, no me importa. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es lo que me está moviendo? Me está moviendo la emoción. Pregunta, ¿y nosotros estamos moviendo la emoción de la gente con los contenidos que producimos? Lo estamos haciendo de manera que logramos persuadir, por ejemplo, a las personas para que se alineen con este mensaje. Yo estoy tocando las fibras de las personas. Si hago eso, yo estoy persuadiendo. Pero si no hago eso, me puedo estar quedando acá, en este terreno. Quedarse en ese terreno a veces puede ser. Los abogados lo hacen. Cuando un abogado va a un juicio, el abogado, ¿qué es lo que busca? Convencer de que la persona, por ejemplo, es inocente. Y para eso da argumentos. ¿De qué tipo? Legales, jurídicos. Y punto. Pero cuando nosotros estamos tratando, por ejemplo, y este que es el mensaje que tienen ustedes, que es un mensaje más muy emotivo, cuando yo estoy tratando de que la gente se alinee con eso, yo tengo que tocarle las fibras. Entonces yo lo estoy haciendo, yo me estoy metiendo con las creencias, las motivaciones, las necesidades de esas personas. Eso es algo que hacen de manera muy habilidosa los políticos. Claro que a veces también caen en el cliché y llegan donde una comunidad, porque nosotros sabemos que para ustedes uno de los grandes problemas acá es el agua. Y sabemos que tienen serios problemas con el agua. Por ejemplo, la señora Rosita me estaba diciendo que ella no podía bañar a sus hijos todos los días porque no tenía el agua suficiente para eso. Y el señor José me estaba acá contando que muchas veces tenía serios problemas para limpiar su casa, y la señora no sé qué. Yo les voy a dar el agua que ustedes buscan, porque aquí no va a faltar todos los días una pipa de agua en esta comunidad. Y la gente, bravo, todo bravo, votamos por él. Eso es persuadir. A veces, por ejemplo, los políticos a veces lo hacen de una manera manipuladora. Y ya hoy en día cada vez es más difícil, porque el público se da cuenta. La gente dice, ay, este viene a decir lo mismo que dijo el otro del año pasado, y al final todos prometen y no cumplen. ¿Sí? Pero de todos modos, ahí está la persuasión. La persuasión es la que influye sobre la decisión de la gente y es la que realmente genera seguimiento. Hace que el público diga, sí, yo me voy con esta gente. Hace que el público diga, sí, yo creo en el mensaje de la policía y yo me voy con la Policía Nacional. Miren lo que dice Robert McKee. Robert McKee es un guionista americano. Guionista que ha venido 2 veces a Colombia. Es uno de los grandes gurús del guión. Y este señor ha venido en 2 ocasiones a Colombia a dictar cursos de guión a los guionistas. Pero el año pasado tuvo una particularidad. Lo invitan también a dictarle un curso a los empresarios. No eran empresarios que fueran a escribir guiones para cine, ni les interesaba. No, este señor vino a dictarle un curso a los empresarios para que aprendieran a contar historias. Hoy en día eso está de moda. Ayer yo estuve todo el día en Barranquilla
dictándole un taller sobre habilidades narrativas, es decir, sobre narración, sobre cómo construir historias, a unos visitadores médicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aprender a echar el cuento sobre el medicamento al médico de una manera cautivadora. Hoy en día se sabe que una de las mejores maneras de persuadir a las personas es a través de historias, contando historias. Lo dice este señor, miren, la forma más poderosa de persuadir es mediante la unión de una idea con una emoción, y la mejor manera de hacerlo es mediante una historia cautivadora. Contamos historias en nuestros programas. ¿Cuántas historias recopilamos para contarle a la gente y persuadir a las personas? Y yo sé que ustedes tienen historias maravillosas de las cosas que viven en la policía. Como he estado tan en contacto con la policía por capacitaciones que les he dictado, he estado muy en contacto con sus generales, con sus altos mandos, y en esos contactos me han contado anécdotas que uno queda como, wow, ¿y verdad que pasó eso? ¿Y verdad que hicieron eso? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Ahorita, por ejemplo, en una ocasión cuando el general León se fue a posicionar, que estaba preparando su discurso de posesión, yo estuve con él acompañándolo a través de una agencia de comunicaciones, y justamente cuando él nos echaba el cuento de las 16 estrategias y nos ponía ejemplos en cada una de las estrategias, nosotros quedábamos maravillados de las cosas que está haciendo la policía ahí. Ahora, yo les puedo decir algo con pleno conocimiento de causa, porque lo conozco también, porque sé que eso está investigado sobre las percepciones que hay sobre la policía y demás. Eso se desconoce en el público, y muchas veces se desconoce porque no lo estamos transmitiendo de una manera cautivadora o adecuada. En eso, por ejemplo, ustedes tienen una misión. Cuando ustedes están desde las radioemisoras de la policía, ustedes tienen ahí una misión. Ustedes pueden contar esas historias, pueden llevarle eso a la gente y pueden hacer que las personas se conecten mucho más con ustedes a través de eso. Historias que les hayan ocurrido a ustedes, historias que le hayan ocurrido a otros policías. A veces es mejor contar las cosas a partir de una historia cautivadora que dar la información de una manera plana. Todo el tiempo nosotros vivimos imbuidos en historias, todo el tiempo nos están contando historias, por eso nos cautiva eso. Le echamos una historia a la novia para enamorarla. Es que mira, yo vengo de tal lugar, mi papá es no sé qué, mi mamá no sé cuándo, yo tenía una vida difícil, pero soy un tipo berraco que echado para adelante y que no sé qué, y le contamos por ahí la historia para cautivarla. Le contamos la historia a los hijos. A ver, hijo, mira, yo te voy a contar. Cuando yo tenía tu edad, a mí me pasó que... Y el chino empieza otra vez con la cantaleta, pero allá le echamos el cuento. Le contamos la historia al compañero, al amigo. Oiga, hermano, imagínense lo que me pasó ayer. Todo el tiempo estamos echando cuentos, echando historias. Así es que la gente está acostumbrada a ese tipo de diálogo, a ese tipo de comunicación. Pero son pocos los locutores que lo usan. No en las emisoras de la policía, en general. Y ahí hay un punto interesante a trabajar, y por ahí podemos conquistar mucho al público. En el comienzo de esta charla les presenté a Edward de Bono, es uno de los grandes gurús o expertos de la creatividad a nivel mundial. Edward de Bono, en este libro, 6 marcos laterales, que se lo recomiendo, es un texto además muy cortico, 6 marcos laterales, estrategias para gestionar la información. Una de las cosas bonitas que tiene este señor es que todo el tiempo plantea las cosas de una manera muy didáctica. O sea, él siempre busca plantear a través de recursos muy didácticos lo que él expone, y en 6 marcos laterales escogió figuras geométricas para diseñar el cómo se puede contar una información, los diferentes ángulos desde los cuales usted puede gestionar una información para que esa información sea incluyente e interesante para la audiencia. Vamos a conocerlos. ¿Cuáles son esos 6 marcos laterales para gestionar la información? De uno plantea un primer marco que le llaman el marco del triángulo. Y el marco del triángulo, ¿qué significa? Centrarse en el objetivo. Es dejar muy claro el propósito de la búsqueda, la necesidad de la información y su interacción con la misma. Tiene que ver con lo que hablábamos ahorita de personalizar. Es decir, es que yo, cuando le estoy presentando la información al público, a la audiencia, cuando estoy presentando la información, yo me estoy centrando en la conexión que debe tener el público con esa información. Le estoy diciendo a la gente por qué es importante que ellos conozcan esto. A veces lo damos por sentado. A veces damos por sentado el hecho de que para la gente esto es importante. No, a veces es relevante explicarle a las personas la importancia de esa información, de por qué ellos deben recibir eso. Por ejemplo, yo he dejado muy en claro a lo largo de esta conferencia
les he dicho mucho a ustedes, les he insistido mucho en el tema de que ustedes, si quieren cautivar a la audiencia, si ustedes quieren hacer que el público se mantenga conectado con ustedes, si ustedes quieren hacer que la misión, que la visión, que los mensajes de la policía calen y queden en el público, ustedes deben generar un contenido que sea atractivo para la audiencia. Deben generar ese contenido con estrategias que le ayuden a hacer efectivo y atractivo ese contenido. Entonces yo les estoy dejando a través de esas frases, a través de ese mensaje, les estoy dejando claro por qué para ustedes esta información debe tener interés. Entonces eso hay que dejárselo claro al público muchas veces. ¿Cómo o de qué manera la información, esa información que yo les estoy dando, ellos deben interactuar con ella, y cómo y de qué manera esa información está relacionada con sus vidas y por qué es importante que la conozcan? El siguiente marco le llama el marco del círculo. Es el marco de la precisión. Es centrar la información en la precisión, en dejar claro los datos y la confiabilidad de las fuentes. Muchas veces decimos, se hizo una investigación sobre este tema en tal lugar y se llegó a lo siguiente. Bueno, pero ¿quién hizo la investigación? ¿Cómo? ¿Por qué? Se ha dicho en muchas ocasiones, esto lo oigo mucho también en la radio a veces, y se ha comentado tal cosa en muchas ocasiones, y por ahí se dice que, ¿qué pasa? Cuando yo manejo la información de esa manera, no estoy siendo preciso. Es diferente cuando yo digo, 20 personas que fueron entrevistadas en el Chocó plantearon que la seguridad en el Chocó había aumentado y que se sentían de esta manera y que lo que ellos percibían era esto. Ah, bueno, eso es diferente. Cuando usted plantea la información desde lo preciso, desde la precisión, cuando usted lo hace de una manera precisa, inteligente, cautivadora, entonces logra también mayor conexión con el público y logra una cosa muy importante que da este marco, logra credibilidad. La gente te cree más. Cuando es clara la fuente de la información, cuando es claro de dónde sacaste el dato, y es más, si uno no tiene claridad sobre de dónde viene, mejor no lo diga, mejor no lo cuente. A veces por llenar espacio en el programa, entonces decimos lo que oí por ahí, lo que me comentó alguien o lo que percibe alguien. Ojo con eso, porque entonces puedo perder credibilidad ante el público. El siguiente marco es el marco del punto de vista. Esto es algo que a veces nos da incluso miedo, el trabajar con este marco. ¿Cuál es el marco del punto de vista? Tiene que ver con que prestemos atención al grado de parcialidad o de neutralidad que hay detrás de la información. Tiene que ver con que distingamos la tendencia, observemos la información desde diferentes lados o puntos de vista. Es decir, una misma información puede ser vista de diferentes maneras por diferentes audiencias o público. Es decir, personas entrevistadas plantean que la policía, el general León ha dicho tal cosa, y el director de la Policía Metropolitana de Bogotá ha comentado lo siguiente. 3 miradas sobre un mismo tema. ¿Está bien plantearlo? Sí, qué bueno. Qué bueno que me des varios enfoques. Claramente, ustedes priorizarán el enfoque que tiene que ver con su misión institucional, con el mensaje que ustedes quieren posicionar. Pero qué bueno que me des diferentes enfoques. Porque así también eso genera credibilidad. A veces no lo hacemos por miedo. Es que si yo digo lo que dijo fulano, lo que dijo mengano, entonces qué tal que la gente se lo vaya a creer y no sé qué. No, te van a creer más si tú planteas las diferentes posiciones que hay sobre el tema. Y plantea las diferentes posiciones. Claramente tú vas a priorizar una, vas a comentar una, pero dame los puntos de vista. Genera credibilidad, genera también interés. Y además las personas se sienten más identificadas, porque efectivamente dicen, ay sí, es verdad, yo he escuchado que fulano ha dicho esto sobre este tema, y yo he escuchado que mengano ha planteado tal cosa. Ahora, claramente, detrás de esto, como dice De Bono, puede haber parcialidad o neutralidad. Si yo me dedico solamente a exponer los puntos de vista, es decir, fulano dijo esto, mengano dijo esto y Esperancejo dijo esto, y la audiencia cree esto, estoy siendo neutral. Si yo digo, fulano cree esto, mengano cree esto, Esperancejo cree esto, la audiencia cree esto, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la audiencia, ya no estoy siendo neutral, ya empiezo a parcializar, claro. Entonces me empiezo a ir hacia un lado. Pues hay que distinguir qué es lo que quiero hacer, porque hay ocasiones en las cuales estará bien parcializarse y hay ocasiones en las que es mejor ser neutral. Pero piensen en los diferentes enfoques o puntos de vista desde los cuales pueden manejar la información que están presentando. El marco siguiente es el marco del corazón o el marco del interés. No porque sea, o sea, no es que el marco del corazón es el marco de la emoción.
¿Por qué lo pone Edward de Bono con un corazón? Porque él dice que a las cosas que nos interesan le ponemos corazón. ¿Y en qué consiste esto? Muchas veces las informaciones que ustedes dan tienen elementos atractivos, tienen elementos relevantes, tienen elementos impactantes, tienen elementos novedosos, inusitados. La pregunta es, ¿y estamos dando esos elementos? ¿Estamos recalcando esos elementos? Eso genera atractivo en el público. Cuando usted le dice tal porcentaje de homicidios en tal departamento en el año tal, y hoy en día eso se ha reducido a tanto. Entonces, le estoy poniendo mucho interés a eso, o estoy haciendo que la audiencia le ponga mucho interés a eso. Pero a veces decimos, y lo he escuchado mucho, en el año no sé cuánto, en el municipio tal, el porcentaje de homicidios será de tanto, hoy en día es de tanto, significa que la labor de la Policía Nacional ha sido muy importante allí en la prevención del delito. Vamos allá con la teniente de fulano de tal, que nos va a contar qué es lo que está haciendo la policía en ese sentido. Lo que estoy diciendo ahí de cualquier cosa, es como si me estuviera tomando un vaso de agua, y puedo decir también ahí que me gusta comer naranjas y cualquier otra cosa, pues no le estoy dando importancia a lo que estoy diciendo, con la voz y con la manera de manejar el discurso. Pero cuando yo me trabajo en este marco de la información, yo pienso de las cosas que le voy a decir al público, cuáles pueden ser las más inusitadas, las que pueden causar mayor interés en la audiencia, y ahí voy a poner énfasis, ahí me voy a detener, ahí voy a redondear, ahí voy a hacer comentarios, ahí voy a pedir opiniones, ahí voy a hacer preguntas. El marco del interés tiene que ver con eso. Es llevar a la gente a percibir los elementos más significativos de la información, es conducir los elementos más significativos dentro de la información. El marco del rombo tiene que ver con el valor. ¿Cuál es el valor de esta información? La información que te estoy dando, porque es valiosa, y aquí de Bono distingue lo que él llama las 6 medallas del valor. Es decir, él dice, una información puede ser valiosa porque tiene medalla de oro, es decir, valores humanos. Detrás de la información que estoy dando, esto es muy valioso para la gente, es muy valioso para el público. El público espera que la policía le construya un ambiente más tranquilo, más seguro, y entonces cuando yo hablo de seguridad ciudadana, eso tiene un valor humano. Puede tener medalla de plata, valores que se aplican a la organización o a los grupos humanos. Quiere decir, la información que le estoy transmitiendo a la gente es importante para el grupo, o para, por ejemplo, las personas que viven en un departamento determinado, o esa información es valiosa para la organización, la Policía Nacional, o esa información es valiosa para el Ministerio de Defensa, o esa información es valiosa para el Estado colombiano. Es decir, ¿dónde está el valor desde el punto de vista organizativo? Medalla de acero, valores relacionados con la calidad. Los procesos que está haciendo la policía, o esta información es muy valiosa porque da cuenta de los procesos que está haciendo la policía y que denotan la calidad del servicio policial en Colombia. Una de las cosas que me sorprendí, por ejemplo, de las informaciones que nos contaba el general León, es como Colombia, por ejemplo, está exportando muchos de sus conocimientos policiales a diferentes lugares del mundo. Pues uno pensaría, los está exportando a América Latina, pues que los están exportando a Europa, pues en Francia, por ejemplo. Entonces uno se sorprende, claro, porque uno siempre ve Europa como que ellos, Europa lo máximo, los que más saben, los más adelantados, los más de todos. Entonces cuando usted le cuentan que es que la Policía Nacional Colombiana exporta sus conocimientos allá y le ofrece asesorías a policías del mundo, ¡wow! ¿Lo sabe la audiencia? ¿Lo sabe el público? Pregunten en la calle. ¿Cuántas personas saben eso? Muy pocas. Entonces, por ejemplo, si yo a ese tipo de información yo digo, esto tiene un gran valor, ¿por qué? Le doy medalla de acero a esa información. ¿Por qué? Porque esa información habla sobre la calidad, en este caso, del trabajo de la policía. Entonces es importante transmitirla. Medalla de cristal, valores que tienen que ver con la innovación y la creatividad. Es decir, ¿qué de nuevo está haciendo la policía? ¿Qué cosas innovadoras, qué cosas diferentes está haciendo la policía? Y esas informaciones las voy a transmitir porque tienen ese valor para la audiencia. Medalla de madera le da Edward de Bono a los valores ecológicos, es decir, lo que tiene que ver con la relación de la naturaleza, el mundo, es decir, las labores o las informaciones que tienen que ver con el medio ambiente, con el entorno que nos rodea, qué es lo que están haciendo en ese sentido.
Y finalmente, la medalla de latón que se le da a los valores perceptivos, es decir, valores que tienen que ver con cómo se percibirá esto en la audiencia, qué mirada tendrá el público a partir de estos elementos que le estoy exponiendo, cómo contribuirá esta información a que las personas tengan una percepción sobre la labor que está haciendo la policía, por ejemplo, en el tema medioambiental, y entonces cómo el público va a partir de eso a generarse una percepción acertada, positiva, sobre este elemento. Y el último es el marco del rectángulo. El marco del rectángulo le llama Edward de Bono al marco que tiene que ver con los resultados y las conclusiones, tanto para mí como para los demás. Es decir, cómo a partir del análisis que yo hago de toda una información, yo llego a ciertas conclusiones. Clave, por ejemplo, finales de los programas. Es decir, ¿qué se infiere de todo lo que hemos visto hasta el momento? Hay programas en la radio, en la televisión, que no concluyen. Concluir es hacer un resumen muy sucinto de las principales ideas que se han tratado en el programa. Y eso es importante para lograr también que a la gente se le quede lo que estoy diciendo. Es clave para lograr estabilidad en la información, llegar a conclusiones, pero muchas veces no lo hacemos. Como les digo, despedimos a las carreras, terminamos y hasta aquí llegamos y no sé qué, y cortamos y no concluyo. El marco del rectángulo apunta, si usted ha transmitido una información, ¿qué se puede inferir finalmente de toda esa información? De los resultados con los cuales usted ha expuesto la información, a qué conclusiones debe llegar la audiencia y a qué conclusiones llego yo a partir de lo que le he dicho. Edward de Bono dice: estamos rodeados de información hoy en día. Nunca había sido tan sencillo obtener información, pero la información en sí misma no es suficiente. Lo que importa es cómo la recibimos. Eso es lo interesante. Es decir, cómo yo logro transmitir o construir la información a la audiencia. Cómo logro que las personas reciban los contenidos que les estoy diciendo. Y ahí es donde yo puedo lograr que esos contenidos sean incluyentes. Ahí es donde yo puedo lograr que realmente la gente se conecte con lo que estoy diciendo. Ahí es donde yo puedo marcar la diferencia, cuando yo establezco todos estos elementos. Estas son solo unas pautas iniciales para esto. Estas son pautas que les doy garantía de su efectividad. Es decir, si ustedes las utilizan, si ustedes las siguen, si ustedes las emplean, van a ver el cambio. Pueden ver cambios en el rating, pueden ver cambios en la conexión, pueden ver cambios en el seguimiento que tenga la audiencia, y pueden ver cambios, lo que es más importante, en el posicionamiento de una imagen y en el posicionamiento de los mensajes institucionales que van a transmitir ustedes. Entonces, cerrando nuestra charla, para volver esto práctico, vamos a incorporar lo aprendido. Practiquemos. Les voy a proponer un ejercicio muy sencillo, un ejercicio relacionado con este mensaje, que es un mensaje institucional: mi policía y yo con un mismo corazón. ¿Y qué les voy a pedir? Que en 5 minutos, muy breve, pero nos quedan 15 minutos para cerrar, en 5 minutos ustedes me van a redactar una información en sus programas, y entonces esa información debe transmitir este mensaje, es decir, debe estar relacionada con este mensaje. Por ejemplo, me van a contar lo que hizo la policía en Valledupar en días pasados con una banda de delincuentes que no sé qué, no sé cuánto, y me van a meter dentro de ese mensaje esto: mi policía y yo con un mismo corazón. Pero quiero que esa información me la digan como la diría en el programa, pero que además incluyan algunos de los elementos que hemos visto y que lo hagan de una manera muy contundente, muy impactante. Mejor dicho, yo escucho esa información y digo, wow. Mejor dicho, yo escucho esa información y yo me quiero quedar en ese programa. Eso me engancha. Busquen una manera muy enganchadora de transmitir esa información, breve, en un párrafo. Entonces, redáctenlo y después vamos a escucharlo en algunos, ¿vale? 5 minutos para eso. Sí, cada uno. O si quieren se pueden juntar también, si quieren hacerlo entre 2, entre 3, no importa. Como quieran, como prefieran. Atención, la policía recuperó 7 cuerpos.